Y pues nuevamente Dios les bendiga a todos. Qué bueno es estar aquí, ¿verdad?, en la casa de Dios y tener la oportunidad de poder predicar su palabra. Quiero agradecer a mi querido hermano y amigo Joel Montaño por la oportunidad que me da de poder estar aquí con ustedes predicando la palabra de Dios. Si ustedes me notan un poco lento y quizás me suena algún gallo, es que yo estuve esta tarde junto a mi hermano allá en Punta de Garza, compartiendo con Helio y unos adolescentes ahí en algunas actividades, dinámicas y cosas. Y uno vocea mucho en ese tipo de cosas, ustedes saben. Y la voz, o sea, la garganta la tengo media peligrosa. Así que si me suena un gallo, ustedes lo atrapan y hasta uno se lo come mañana en caso de... Uno hace un caldo de gallina vieja, como dicen. Así que nada, hermanos, vamos a tener esta noche, vamos a abrir un estudio que el Señor ha puesto en mi corazón. Realmente no es, este no era, y lo comparto con ustedes, no era el tema que había conversado con Joel meses atrás, pero el Señor ha inquietado mi corazón, ha puesto cargas en él con relación al tema que vamos a comenzar a hablar en esta noche. Y como ustedes pueden ver ahí, vamos a hablar en esta noche, o a partir de esta noche, por 3 sábados, vamos a estar hablando acerca del joven cristiano en la era de la posmodernidad. Y yo pienso, y voy a exhortarles a ustedes, voy a pedirle a ustedes que por favor, no tan solo que ustedes presten la debida atención, sino que aparte de atención, ustedes se puedan interesar en el tema. Por algunas cosas que vamos a ver, yo quiero que ustedes oren en su casa también por el tema, y que ustedes motiven a otros jóvenes, a otros adolescentes, que puedan asistir también y que puedan estar aquí con nosotros, porque realmente las cosas que vamos a tratar son de mucho interés. Y yo pienso que Dios tiene un propósito con hablar de estas cosas a nosotros los jóvenes. El sábado próximo, si Dios así lo permite, vamos a estar hablando del mismo tema, el joven cristiano en la era de la posmodernidad, pero ya desde el punto de vista de las relaciones humanas, de ese contacto con otros creyentes. Y el tercer sábado, como le decía Joel, vamos a estar hablando del mismo tema, pero ya desde el punto de vista del joven cristiano en la era digital. Y en ese sábado no vamos a hablar de tecnología, no vamos a hablar de videojuegos, no vamos a hablar de nada de lo que quizás a usted le llega a la mente, o del problema de Estados Unidos con Huawei, nada de eso, sino, bueno, no le voy a decir, venga. Y puede inclusive hasta invitar a algún amigo incrédulo a que venga también ese sábado. Así que, hermanos, vamos a orar para entonces poder iniciar de manera correcta con este estudio. Vamos a orar. Padre bueno que estás en el cielo, Señor, gracias por este día, gracias, Señor, por la oportunidad de poder predicar tu palabra. Señor, cada uno de estos jóvenes y cada uno de estos adolescentes no han venido a escucharme ni a verme, sino, Señor, a escuchar tu palabra. Habla, Señor, a cada uno de sus corazones, que ellos puedan ser más fieles a ti, Señor. Edifícales con tu palabra y que tu Santo Espíritu, Señor, haga la obra en ellos. Y aquellos, Señor, que aún no te conocen, tu Espíritu pueda hacer la obra, pero redentora en ellos. Todo esto, Señor, te lo quiero pedir y agradecer en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, jóvenes, cuando nosotros hablamos de la era posmoderna, hay que hacer una diferencia de parámetros, porque una cosa es la modernidad y otra cosa es la posmodernidad o postmodernidad. Y ahí hay una introducción que quiero compartir con ustedes y que podamos leerla para ambientar un poco este tema. Y luego vamos a ver entonces qué es la posmodernidad, porque para entender el tema hay que entender lo que es la posmodernidad entonces, ¿verdad? Y a manera de introducción podemos ver, hermanos, pueden leer ahí conmigo en la pantalla, que hoy en día vivimos en un mundo totalmente descompuesto y corrupto o corrompido también por el pecado. Esa es una realidad que yo pienso que ninguno de nosotros está exenta de ella. El mundo en el que nosotros vivimos es un mundo torcido, un mundo descompuesto, un mundo corrupto y corruptor. Oigan, son dos cosas diferentes. El mundo en el que vivimos es corrupto y también es corruptor. O sea, está corrompido, pero corrompe también. Y obviamente esta corrupción no tan solo es desde el punto de vista del no creyente, también al creyente.
que le puede corromper. Y el joven cristiano necesita cada vez más de Dios. Pero no simplemente para decir yo tengo a Cristo en mi corazón o yo soy hijo de Dios. No, o sea, hay una necesidad del joven, del adolescente cristiano, cada día más y más de Dios y de su palabra. Si nosotros observamos, jóvenes, los diferentes cambios que se han estado dando a nivel social en el mundo en el que nosotros vivimos, nos vamos entonces a dar cuenta que los valores, los ejemplos, la ética, las reglas, esos principios éticos y morales, ¿verdad?, que deben de regir una sociedad, y sobre todo los principios cristianos, todo eso, hoy en día, ¿cómo nosotros lo vemos? Lo que antes era aceptable, lo que antes era bueno, hoy en día realmente se dice que es malo. Y si nosotros encendemos el televisor, fácilmente vamos a ver eso que realmente es así. Esos parámetros que moralmente eran buenos, hoy en día han cambiado. Esos parámetros bíblicos que son buenos, que eran aceptables por una generación de cristianos y una generación de jóvenes cristianos, hoy en día eso ha cambiado. Pero no porque la Biblia haya cambiado, porque mire qué interesante, el mundo cambia, el mundo se transforma, la sociedad se transforma, pero la palabra de Dios permanece para siempre, ¿verdad que sí? Y Dios es inmutable. Sin embargo, es triste ver cómo los cristianos hoy en día, el joven cristiano sobre todo, en la era que estamos viviendo, no tiene como un norte a seguir, no tiene como un ejemplo. Dios, Cristo, que son nuestros ejemplos directos, los hombres que Dios utilizó en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, hoy en día ya no son los parámetros que el joven sigue hoy en día. El adolescente tampoco. Hay otros parámetros sociales que no aburren, que son más aceptables, que me van a ayudar a que esa presión de grupo en la universidad, en el colegio, en el curso técnico, yo la pueda sobrepasar. Y es entonces cuando el joven o el adolescente cambia y deja a un lado los principios bíblicos. Entonces, por eso yo les digo, hermanos, que hay muchas cosas que han cambiado, pero Dios sigue siendo el mismo. Entonces, si Dios y su palabra siguen siendo lo mismo, siguen siendo iguales, si Dios no cambia, si para Dios lo que era malo ayer sigue siendo malo hoy y seguirá siendo malo mañana, igualmente lo que es bueno, entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema es, hermanos, que lamentablemente nosotros los cristianos, sobre todo el joven cristiano hoy en día, cambia al mismo ritmo en el que cambia el mundo y en el que cambia la sociedad. ¿Ustedes quieren eso o yo estoy como exagerando mucho? ¿Es así, Joel? O sea, nosotros los cristianos hoy en día cambiamos al mismo rumbo vertiginoso en el que cambia el mundo. Y lo correcto es que nosotros fuésemos inamovibles igual a como es Dios. Entonces, antes de ver esa definición de lo que es la posmodernidad, yo quiero leerles este párrafo. Si nosotros analizamos y notamos el hecho de que con el paso del tiempo la iglesia y los cristianos hemos cambiado juntamente con las épocas, y aunque toda transformación amerita sus cambios, el cristiano debe permanecer fielmente apegado a la Biblia como su regla de vida. ¿Qué es entonces lo que debe ser una regla de vida para el joven cristiano en esta era, en esta época que nosotros vivimos? No es lo que dice la farándula, no es lo que dice el cine, no es lo que dicen movimientos filosóficos o religiosos, es lo que dice la palabra de Dios. El asunto es entonces que cuando choca lo que yo creo que es bueno con lo que dice la Biblia, optamos siempre por dejar de lado lo que dice la Biblia. Y si ustedes me acompañan al libro de los Salmos, en su capítulo 119, un versículo muy conocido por todos, Salmo, el capítulo 119, el versículo número 9, ahí hay una pregunta que tiene que ver con nosotros, con los jóvenes y con los adolescentes. Dice el versículo 9 del Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? ¿Con qué el joven va a limpiar su camino? ¿Con qué el joven cristiano limpia su camino? Purifica su vida. ¿Con qué dice ahí? Con guardar su palabra.
Lo que significa, jóvenes, que guardar la palabra de Dios, la Biblia, siempre ha sido la regla de vida para el cristiano, para el joven cristiano, para el adolescente cristiano. Aunque el mundo hoy en día dice todo lo contrario. Y quiero que veamos entonces lo que es la posmodernidad, para ir entrando al tema. Y que ustedes no se me queden, pero ¿qué es eso? Yo quiero que alguno de ustedes o algún joven de ustedes me lea qué es eso de posmodernidad. Vamos a ver, ¿quién se anima y me lee ese párrafo que está ahí? ¿Nadie se anima? Es una definición interesante. Ok, Anthony y luego entonces Jeffreys. Exactamente. Interesante esa definición, a mí me encantó. Correcto. Entonces, fíjense lo que es la posmodernidad. Dice ahí que es un movimiento. Hoy en día ya no es un movimiento. Hoy en día es una fuerte corriente que impulsa y tumba al más sólido cristiano. Fíjense, hermanos, entonces, jóvenes, que dice ahí que la posmodernidad surge, ¿verdad? Y aparece el año en el que surge. Dice que se caracteriza, mire qué interesante, porque después que analicemos esta definición les voy a hacer una pregunta. Dice que la posmodernidad se caracteriza en primer lugar por criticar lo racional. O sea, esa lógica racional. La posmodernidad critica eso. La posmodernidad, por ejemplo, dice que no existe una verdad absoluta. Y es por eso que directamente, hermanos, la posmodernidad es un ataque a Dios y a su palabra. Porque cuando decimos que no existe una verdad absoluta, sino que la verdad depende de la circunstancia o es subjetiva, o sea, que depende de lo que yo crea, entonces yo pongo en duda la veracidad de Dios y de su palabra. Y el mundo se maneja así. La posmodernidad que ha entrado a las iglesias, ustedes van a ver que es así, dice ahí que critica, destruye, señala que no se debe ser racional. Por eso que ustedes ven que, por ejemplo, la ideología de género, que es parte del movimiento posmoderno hoy en día, dice que no es verdad que nadie nace siendo varón o siendo hembra, que eso es algo que se escoge. Y por eso hoy en día existen, para los de la ideología de género y toda esa revolución sexual, como ellos le llaman, 130 géneros. Ellos lo han dictado así. Porque dice ahí que la posmodernidad critica ¿qué? Lo racional. Pero ¿qué sigue diciendo? Dice que también critica la atención, dice ahí, a lo no formal. ¿Qué sigue diciendo? Dice que también no se sujeta a ningún parámetro y tiene que ver con búsqueda de nuevas formas de expresión. Por eso hay hasta un lenguaje hoy en día posmoderno. Por eso nosotros vemos muchas frases como la yo declaro, yo decreto, yo rechazo esa palabra. Todas esas frases son parte del movimiento posmoderno. Es un lenguaje diferente y una expresión diferente. Ya el lenguaje en la era de la posmodernidad, para el cristiano, sobre todo para el joven, ya no es el lenguaje bíblico, sino cualquier lenguaje que el diablo introduzca en la iglesia, por ejemplo. Dice ahí que es una expresión diferente. Dice que hay una carencia de ideología, de compromiso social y sobre todo, ¿qué sigue diciendo? Y de cristianismo sólido. La posmodernidad destruye un cristianismo fuerte. Porque dice que usted puede ser un cristiano light, o dice la posmodernidad que hay que adaptar, ojo con eso, que hay que adaptar
las prácticas cristianas a los nuevos tiempos y a las nuevas épocas. Y que si no se hace así, entonces no hay progreso. Esa es una palabrita clave en el movimiento postmoderno de hoy en día. Pero es que entonces, si seguimos, para poner un ejemplo con los coros que dirigía Abraham, si seguimos cantando Majestad, Joel, no estamos progresando como sociedad de jóvenes. O sea, ese es el lenguaje, esa es la expresión, y eso es lo que vende la posmodernidad. La posmodernidad es un estilo, jóvenes, que ha permeado no tan solo las diferentes sociedades en las que vivimos, sino también la iglesia. Y yo quiero que nosotros veamos eso y lo discutamos. La posmodernidad, jóvenes, es un sistema de cosas que transforma todo a su paso, con mucha fuerza. Transforma nuestra sociedad y ha adaptado nuestra sociedad a lo que es una supuesta forma de progreso. El aborto, por ejemplo, es uno de los temas que está en la posmodernidad y dice que una sociedad progresista es aquella que aprueba el aborto, o que una sociedad progresista que progresa realmente, que se desarrolla, es una sociedad que aprueba el matrimonio homosexual, la zoofilia, por ejemplo, el sexo con animales y un montón de cosas que vamos a ir describiendo luego. Pero a eso se le llama progreso. Entonces, el que no va acorde con esas cosas es un retrógrada, es un mente cerrada o un mente chiquita, para que se entienda mejor. O sea, eso dice todo aquel que no practica y que no va en el carril y en las vías de lo que es la posmodernidad. Y de ahí es que nosotros vemos tantos temas que tergiversan lo que sí realmente es progreso. Y vamos a ver algunos de ellos. ¿Qué dice la palabra de Dios, por ejemplo, hermanos, en Isaías? Vamos a Isaías, el capítulo 5. Isaías, capítulo 5, versículo 20. Este también es un versículo muy conocido. Mire lo que dice, y este es un versículo que es un golpe directamente a la posmodernidad. ¿Qué dice Isaías 5:20? Note: hay de los que a lo malo le dicen ¿cómo? Bueno, y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Fíjese qué interesante. O sea, ese versículo nos dice a nosotros que hay gente que contradice directamente a Dios. Porque la posmodernidad no contradice un gobierno, la posmodernidad no contradice un sistema político, la posmodernidad no contradice una iglesia. La posmodernidad contradice a Dios y a su palabra directa y abiertamente. Totalmente. Y para muestra solo un botón. Les mencioné, por ejemplo, el asunto de la ideología de género, que yo no sé si ustedes se han detenido a leer lo que realmente es la ideología de género. Pero la ideología de género es una forma en la posmodernidad de contradecir a Dios. Y yo espero que aquí no haya ningún joven ni ningún adolescente que esté de acuerdo con la ideología de género. Porque si usted está de acuerdo con la ideología de género, pues entonces a usted le hace falta arrepentirse y convertirse. Porque la ideología de género destruye, detracta todo lo que tiene que ver con el diseño original de Dios para la familia, para el matrimonio, para la procreación, para todas esas cosas. Y pone otras cosas que no son las correctas ni las de Dios. Entonces la ideología de género es una forma de que hoy en día, en la era de la posmodernidad, se le contradiga a Dios. Y esto no es un asunto nuevo, porque recuerden que Satanás, allá si vamos a Génesis, el capítulo 3, al huerto de Edén, vamos a encontrar a Adán y a Eva. ¿Y quién contradijo la autoridad de Dios allí? Con que Dios le dijo a ustedes que no coman de ese árbol. No, pero déjenme decirle a ustedes que Él está pasado. Imaginémoslos así. Porque lo que pasa es que Él sabe que ustedes van a ser igual que Él, por eso es que Él no quiere que ustedes coman. O sea, el diablo contradijo a Dios. Igual que como lo contradijo en el huerto de Edén, lo sigue contradiciendo en las diferentes épocas. Y ahora lo hace en la posmodernidad con la ideología de género. ¿Y por qué yo hago mucho énfasis en eso?
Porque ustedes saben que la ideología de género ha arropado a la gran mayoría de los países, sobre todo países desarrollados. Y si ustedes ven por lo menos un ápice de noticia, van a ver que en nuestro país inclusive se ha estado hablando de eso alrededor de un mes. Tiene más, eso desde el 2015 aproximadamente se había estado hablando, pero ya se aprobó para que a partir del próximo año escolar a cada uno de ustedes se le enseñe ideología de género en las escuelas. Se le diga a usted que usted no es varón, que usted no es hembra. A los baños en las escuelas que se le quite baño de hembra, baño de varón y que nada más digan baño. Que si un varón quiere entrar al baño de hembra, el maestro no le puede decir que no. Qué espantoso eso, ¿eh? Pero eso es lo que la posmodernidad hoy en día vende para contradecir a Dios. Que no es cierto que Dios creó al varón y a la hembra, que todo lo que tiene que ver con la homosexualidad, la transexualidad, todo lo que tiene que ver con el transvestismo, todo lo que tiene que ver con el lesbianismo, todas esas cosas son permitidas y son correctas porque la gente nace así. Eso se lo van a enseñar a las escuelas a través de la ideología de género, a menos que Dios diga lo contrario. A partir del próximo año escolar, en las escuelas habrán dispensarios de preservativos y de pastillas anticonceptivas. Y eso es una forma de contradecir a Dios, y a eso se le llama revolución sexual hoy en día. Entonces, ustedes ven, hermanos, y van entendiendo por qué este tema tan interesante del joven cristiano en la era de la posmodernidad. Y si nosotros no tenemos jóvenes y adolescentes cristianos que defiendan estas cosas en las aulas de las escuelas, ¿qué usted cree que será del cristianismo? Porque antes la batalla era en las universidades y a uno siempre le decían, mira, ten cuidado porque en la universidad tú te vas a encontrar con profesores así, 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 y te van a enseñar esto y esto y esto. Ya no, ahora serán en las escuelas. Pero no solamente la ideología de género, hermanos. La posmodernidad, para contradecir a Dios, vende también una nueva forma de comunicación. Y eso es terrible. También una nueva forma de vestir. No sé quién le dijo hoy en día a la gente que andar roto, vestir andando roto, era algo bueno. Y dicho sea de paso, la ropa rota es más cara que la ropa completa. Mira qué cosa. Te están vendiendo menos tela. Pero la posmodernidad vende una nueva forma de vestir. Y por eso hay ropa rota, por eso hay jóvenes cristianos que usan, por ejemplo, t-shirt con mensajes subliminales, a veces con símbolos que ni sabe lo que significan. Y no sé si fue aquí que yo decía que en una ocasión encontré, no de esta iglesia, a una joven cristiana con un t-shirt negro que tenía una palma de la mano con un ojo, bien con muchas estrellitas, bien bonitas y colores psicodélicos. Y yo le decía lo que significaba eso. Pero la posmodernidad tiene una nueva forma de vestir y una nueva forma de que usted comunique a través de su vestimenta. Mientras Dios quiere vestirte para que tú comuniques santidad y pureza con tu ropa, la posmodernidad, trabajada e ideada en la misma mente del diablo, quiere desvestirte para que tú comuniques un mensaje diferente al que debes de comunicar vistiéndote como un cristiano. Y la posmodernidad lo hace así. Nuevas formas de hacer música, en eso no voy a detallar porque el año pasado aquí se habló de eso, pero la posmodernidad tiene una nueva forma de la música también y de lo que se comunica con la música. Pero la posmodernidad también, hermanos, para contradecir a Dios, tiene nuevas formas de relacionarse con los demás. Y de ahí, por ejemplo, sacamos que hay muchos jóvenes cristianos que tienen muchos amigos, muchos contactos a nivel de redes sociales, pero en vida real, lo primero es que la mayoría son inconversos en las redes sociales, pero en vida real ni siquiera hablan con sus hermanos en Cristo aquí en la iglesia. Haga ese análisis. Cuando se acabe el culto, bueno, no, quizá lo van a hacer para que yo quede mal, pero cuando se acaben los cultos, analice a cuántos usted o los demás saludan. La posmodernidad tiene una nueva forma de usted relacionarse con los demás, una nueva forma de percibir la verdad.
La posmodernidad dice que tú como joven, tú tienes una verdad. Y déjenme decirle algo, queridos hermanos, ni usted ni yo tenemos la verdad. Desde el punto de vista secular y humano, ni usted ni yo tenemos la verdad. La verdad solo se consigue espiritualmente, a través de un arrepentimiento, porque Cristo es la verdad. Y el que no tiene a Cristo, no tiene la verdad. Y la única verdad inerrante en este mundo es Cristo. Pero la posmodernidad te vende otra cosa. Y dice que tú puedes crear tu propio concepto de lo que es la verdad. La posmodernidad dice que si Roán tiene una idea sobre algo, aunque él esté mal, yo tengo que aceptársela. Porque esa es su verdad. Y como es su verdad, yo tengo que respetarle su verdad. Y eso no es así. Por eso nosotros vemos mucha rebeldía hoy en día en las iglesias. Y estas cosas, hermanos, vayan uniéndolas con nuestra vida espiritual. En las iglesias aparece gente rebelde que justifica lo que hace. Y esa justificación es su verdad. Y aunque quizás no conozca el concepto de posmodernidad, pero eso es parte de la posmodernidad. Y la posmodernidad, para contradecir a Dios, también tiene nuevos valores cristianos, entre comillas. Nuevos valores cristianos. Está la lectura de la palabra. Bueno, pero tú no tienes que leer la Biblia todos los días. Tú no tienes que orar todos los días. Tú no tienes que asistir a la iglesia todos los días. Tú no tienes que evangelizar. Eso tú lo puedes hacer a veces. Total, el que se va a salvar como quiera. O sea, esos son conceptos y son valores posmodernos que han permeado el cristianismo. Y todo eso, hermanos, si ustedes se fijan, todo eso nos dice a nosotros, con esa imagen, hoy en día se dice que nosotros vivimos en un mundo globalizado, ¿verdad que sí? Pero hoy en día el mundo que dicen que es globalizado es un mundo que es un caos. Es un mundo que lo que está es destruyéndose y cayéndose a pedazos. Cada día, hermanos, cada día. Y los grandes países, las grandes potencias, iglesias, aún de sana doctrina, han sucumbido ante la posmodernidad. Y eso es terrible. Ese niño me pareció jocoso, pero tiene una enseñanza, porque la posmodernidad y lo que es esa tendencia se vende a nivel de todos los medios publicitarios. Y por eso es que si nosotros vemos, si estamos mirando un video en YouTube, nos tira un anuncio que habla de posmodernidad. Si usted está en alguna red social cualquiera, usted va a ver publicidad que promueve la posmodernidad y el sistema posmoderno. Ya sea a través de la música, ya sea a través del vestuario, ya sea a través de cómo usted relacionarse con los demás, ya sea a través de lo que usted debe creer, todo eso. Eso lo podemos ver. Y la publicidad ha jugado un papel tremendo en la posmodernidad, en esta era en la que vivimos, porque la publicidad, ¿qué hace? Que promueve cosas. ¿Sí o no? La publicidad se utiliza ¿para qué? Para vender cosas. Entonces, de ahí sale la frase de que lo que no se exhibe no se vende. Pues la posmodernidad se exhibe a nivel de redes sociales, en los canales de televisión. Por eso nosotros vemos cómo los canales de televisión se han llenado de homosexuales. Por eso nosotros vemos cómo los canales y programas de televisión se han llenado de personas amorales o sin valores. Y hoy en día el joven cristiano en el aspecto secular en el mundo no tiene ejemplos. Por eso es, hermanos, que la posmodernidad a nosotros los cristianos no nos da nada. No es posible, por ejemplo, que un joven cristiano, un ejemplo a seguir, sea un promotor de eventos del mundo, o un locutor del mundo, o un presentador o presentadora del mundo. No es posible eso, hermanos. Y yo quiero que ustedes vean y analicen lo siguiente. Y no voy a dar mucho detalle en eso para no ser muy técnico, pero ahí nosotros tenemos las 4 revoluciones industriales. La posmodernidad inicia en la tercera, ahí donde dice 1970 para acá. Porque primero existió la modernidad
Ah, bueno, yo tengo un buey que me ara la tierra. Bueno, pues la máquina de vapor me hacía eso. Luego la invención de la electricidad me hacía cosas que yo hacía con animales. Eso se llamaba modernidad. Y si ustedes analizan e investigan las diferencias entre la modernidad y la posmodernidad, ustedes van a ver que la modernidad, hasta desde el punto de vista del mundo, está llena de valores. Y si ustedes quieren probarlo, pregúntenle a sus abuelos cómo eran las épocas cuando ellos eran jóvenes, para que ustedes vean la diferencia. La posmodernidad ha cambiado todo en su totalidad, hermanos, y ha arrastrado a jóvenes cristianos. De hecho, la posmodernidad entra a las iglesias a través de los jóvenes precisamente, por algo que vamos a ver más adelante. Así que, hermanos, eso nosotros tenemos que combatirlo. Cuídese de lo que usted ve a través de los medios de comunicación. Quiero que me acompañen a 1 de Juan, el capítulo 5, el versículo número 19. 1 de Juan 5, 19. Dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está como bajo el maligno. ¿Qué es lo que vende la posmodernidad? La posmodernidad nos define a nosotros que el mundo en el que vivimos precisamente está bajo el maligno. Que quien gobierna, que quien opera los medios de comunicación, que quien opera la forma en cómo la gente se conduce hoy en día, que quien opera la forma de lo que la gente ve como que es bueno y es válido hoy en día, es el diablo. Es él. Y por eso, hermanos míos queridos, hoy en día nosotros tenemos que cuestionarnos y tenemos que vernos a la luz de cómo está nuestra fe como cristianos en una sociedad posmoderna. ¿Qué tipo de cristianos somos nosotros como jóvenes en medio de una generación de jóvenes posmoderna llena de cuanta cosa el mundo ofrece? ¿Sabían ustedes que hay jóvenes, quizás entre ustedes, hay jóvenes que saben más de tecnología que de Biblia? Eso es parte de la posmodernidad. Hay jóvenes que saben más de deportes que de Biblia, o de música que de Biblia, o de moda que de Biblia. ¿Cómo está nuestra fe en la sociedad posmoderna que nosotros vivimos? Este versículo dice que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, si el mundo entero está bajo el poder y la influencia de Satanás, lo que el mundo te ofrezca a ti como cristiano no es bueno. Aún te dé a ti la potestad de escoger lo que es bueno. Porque eso es lo que hace la posmodernidad. La posmodernidad empodera, esa es una palabrita clave, a la persona de que escoja lo que para él es bueno. Y nadie se puede meter con eso porque usted dice que es bueno. Por eso Dios es el que define lo que es bueno y lo que es correcto. Todo esto, hermanos, ha afectado a la iglesia y al evangelio en un asunto y a un nivel tremendo. La posmodernidad nos ha hecho tener jóvenes de las siguientes 8 maneras. Y para los que veo que están tomando notas, lo voy a decir despacio. La posmodernidad nos ha hecho tener jóvenes con las siguientes características. Jóvenes con mucha tecnología, pero con poca Biblia. La posmodernidad nos ha hecho tener jóvenes con carreras universitarias, pero sin correr la carrera de la fe. La posmodernidad nos ha hecho tener jóvenes con muchos amigos mundanos, pero con pocos amigos dentro de la iglesia. La posmodernidad, jóvenes, nos ha hecho tener jóvenes, valga la repetición, con mucho conocimiento de moda, pero que visten mal. Nos ha hecho tener jóvenes con alta autoestima, pero egocéntricos y orgullosos. La posmodernidad nos ha hecho tener jóvenes en las iglesias con muchas ocupaciones, pero con poco tiempo para servir al Señor. La posmodernidad nos ha hecho tener jóvenes con mucha lectura de Wattpad. Repito, Wattpad, y yo sé que aquí ustedes saben lo que es eso en su mayoría, pero con poca lectura de la Biblia. Yo he visto adolescentes que leen Wattpad. El rostro de varios de ustedes me dicen, ok, gracias, Joel.
Wattpad es una aplicación, yo sé que ustedes lo conocen, la mayoría de ustedes, los muchachos, para la tablet o el celular, mayormente se usa en el celular, que permite la lectura de libros, historietas, novelas. Y lo interesante del caso es el contenido de muchas de las cosas que se leen ahí. Exactamente, hasta perversiones. Entonces, la mayoría de los adolescentes, y yo he hecho la investigación, por eso digo la mayoría, inclusive aquí en el colegio, leen Wattpad, pero lo interesante es que son cristianos y no leen la Biblia. Y eso es gracias a la posmodernidad. La posmodernidad nos ha hecho tener jóvenes con muchos seguidores en las redes sociales, pero que ellos mismos no siguen verdaderamente a Cristo. ¿Se identifica usted con alguna de esas? Y ahí está la imagen. La fe tuya, que dices que eres cristiano, en una sociedad posmoderna. Y esas 8 cosas que yo les mencioné, lamentablemente, describen a la mayoría de los jóvenes y adolescentes en las iglesias. Jóvenes que no leen la Biblia, jóvenes que les pesa correr la carrera de la fe, jóvenes egocéntricos y orgullosos que leen todo menos la Biblia. Tienen muchos seguidores en las redes sociales, pero no siguen ellos verdaderamente a Cristo Jesús. Y eso es gracias a la posmodernidad. Salomón, el sabio Salomón, en Proverbios, el capítulo 7, tiene algo que a mí me llamó la atención. Proverbios, el capítulo 7, versículo 7. Aunque el contexto aquí tiene que ver con las artimañas de la ramera y de la simpleza del joven y de cómo es seducido y atraído por la ramera. Pero hay un versículo que yo quiero que nosotros veamos. Es el versículo 7 de Proverbios capítulo 7. Porque ese versículo describe a los jóvenes de hoy en la era de la posmodernidad. Dice Salomón: vi entre los simples. Primera característica. Vi entre los simples. O sea, eso nos deja dicho que no había un solo simple. ¿Verdad que no? Porque si dice vi entre los simples, es porque habían muchos que eran simples. Ahora bien, ¿qué sigue diciendo? Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes. Fíjese que específicamente se está refiriendo a jóvenes. Y como dice, a un joven falto de entendimiento. Y mire qué interesante, note ese contraste, porque hablamos de posmodernidad con la Biblia, pero estas cosas fueron escritas cuando eso ni existía. Pero la Biblia permanece para siempre, ¿verdad que sí? Amén a eso. Pero fíjense, hermanos, Salomón vio entre los simples, o sea, vio a jóvenes, y entre esos jóvenes vio a un joven que era simple y que era falto de entendimiento. Y la posmodernidad hace que el joven cristiano sea simple y falto de entendimiento también. La posmodernidad ha desarrollado simpleza en los jóvenes cristianos. Por eso hay muchos jóvenes que usted le dice las cosas y ellos creen que el malo es usted. Porque es que para ellos eso está bien, eso es ser simple y falto de entendimiento. La posmodernidad ha creado una falta de entendimiento tal que aún el joven o el adolescente cristiano no entiende, no escucha, no obedece a Dios. Y el joven que no obedece a Dios ni va a obedecer a sus padres, ni va a obedecer al maestro, ni va a obedecer al tutor, ni va a obedecer al pastor, ni va a obedecer al líder de jóvenes, ni a nadie que esté en autoridad sobre él. Por eso, hermanos, es que hoy en día tenemos jóvenes rebeldes, jóvenes ensimismados, yo soy yo. ¿Y cuántos jóvenes hay así en las iglesias? Jóvenes egoístas, jóvenes que deben ser el centro de atención, que ellos entienden que deben ser el centro de atención. Y ojo con esto, y eso lo vamos a ver en más grandes rasgos el sábado que viene. Pero parte de lo que la posmodernidad vende es que usted es el centro, usted es su propia publicidad. Y en las iglesias aparecen jóvenes que acaparan a otros jóvenes. Aparecen en las iglesias jóvenes que dicen que son cristianos, y eso es
en la era de la posmodernidad, jóvenes que son el sol, y todos los demás jóvenes que ellos buscan como amigos son los planetas, son los astros que giran alrededor del sol. Esos son jóvenes tóxicos, y usted no se debe juntar con esos jóvenes. Y si usted hace algo diferente a lo que ese sol, que es ese joven o esa joven, dice que haga, mire, usted sale de ese sistema solar. No se me quede el sábado próximo, que vamos a hablar directamente de esas cosas. Pero la posmodernidad crea jóvenes que dependen de ellos mismos y no del Espíritu Santo, ni de Dios, ni de la palabra. Yo dependo de mí, dependo de mi conocimiento, dependo de lo que yo digo que es bueno, y nadie tiene que meterse en eso. Y mira a ver, porque si tú no te pones en sintonía, cortamos aquí mismo, dejamos de hablar y tenemos problemas. Eso es ser egocéntrico, eso es ser el centro de atención. Hay jóvenes tóxicos, y puse estas 4 características de jóvenes tóxicos en la era posmoderna que ha entrado al cristianismo: dominantes, controladores, manipuladores y autoritarios. ¿Entienden, jóvenes, lo que estamos hablando en esta noche o a partir de esta noche? En las iglesias aparecen jóvenes que dicen que son cristianos, que son dominantes, controladores, manipulan a otros jóvenes y que son autoritarios. La simpleza crea debilidad espiritual, y la posmodernidad crea jóvenes cristianos débiles, porque no le creen a Dios, no conocen a Dios, no buscan a Dios, no aman a Dios, no anhelan a Dios ni a su palabra, sino lo que el mundo y la corriente posmoderna ofrece. El apóstol Juan declara 3 características del joven cristiano en la era posmoderna, y con eso vamos a ir declinando. Vamos a Primera de Juan, el capítulo 2, que esta era la lectura devocional. No vamos a leer todo el capítulo, ya por asuntos de tiempo, pero por lo menos aquí hay 2 versículos que yo quiero que nosotros veamos, el 13 y el 14. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, tiene en esos 2 versículos 3 características que debe tener un joven cristiano en la era de la posmodernidad. Hay una característica, la del versículo 13, aparece en el 14 también. Dice: os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Presta atención. Os escribo a vosotros, ¿quiénes? ¿A quiénes? Jóvenes, porque habéis vencido ¿a quién? Al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Versículo 14 ahora. Aquí están las 3 características. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Ahora al joven. Os he escrito a vosotros, jóvenes. Mire qué 3 características debe usted tener en esta era posmoderna. Porque sois fuertes, primera característica. Segunda, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y la tercera, y habéis vencido al maligno. Se repite esa del versículo 13. 3 características que Dios demanda de cada joven, de cada adolescente cristiano. Pero lo real es, hermanos, que la posmodernidad tiene las 3 contrarias. La posmodernidad tiene jóvenes que son débiles, que la palabra de Dios no permanece en ellos y que no vencen al maligno. Y es interesante cuando el apóstol Juan habla de porque sois fuertes, ahí no se refiere a fortaleza física, nada de eso. El modelo del joven cristiano en la era posmoderna es un joven fuerte espiritual, moral y emocionalmente. A eso es que se refiere el apóstol Juan. Es un joven que espiritualmente sea fuerte, robusto, emocionalmente también debe ser fuerte. Es un joven que moralmente es fuerte. Y yo no sé, y yo recuerdo cuando yo estudiaba en la universidad, había un joven que no era cristiano y que a un profesor de sociología, los que han ido a la universidad saben,
en el tema de antropología, que tiene que ver con el estudio, el origen y evolución del hombre, el profesor estaba hablando por una serie de disparates, de los que hoy en día la falsa ciencia dice que es ciencia. Y ese joven que no es cristiano, no era cristiano en esa época, fue el primero que contradijo al profesor. Pero esa postura la debe tener el joven cristiano. El joven cristiano, dice el apóstol Juan, que debe ser un joven fuerte, espiritualmente, moralmente y emocionalmente. Y es como les digo, hermanos, y esto no es un asunto de pesimismo extremo, es que hoy en día en las iglesias vemos lo contrario. Vemos jóvenes débiles, jóvenes que son llevados por doquier de cualquier viento de doctrina. Que si en cualquier iglesia lo invitan a una actividad, van a la actividad. Que si lo invitan a un concierto, van a un concierto. Que si lo invitan a cualquier otra cosa, van a esa otra cosa. Y no disciernen. Pero moralmente tampoco. En la era posmoderna tenemos jóvenes débiles. Y Juan, el apóstol Juan, dice que en la era de la posmodernidad el joven cristiano debe ser fuerte. Hay 3 ejemplos y lo voy a poner entre ustedes para que lo busquen. Joel, búscame Daniel 1:8. Los mismos nombres de los libros le dan a ustedes las personas. Vamos a ver, Luis Mael, tú vas a buscar 1 Samuel 2:18. Y Uziel, vas a buscar Génesis 39, versículos 7 y 8. Vamos a ver, Joel, Daniel 1:8. Muy bien, un versículo muy conocido, ¿verdad? Dice ahí que Daniel en esa época, que le tocó vivir en ese momento, era de la edad, no era de mi edad, eso es lo primero. Bueno, miren qué cosa, de lo que estamos aquí, yo soy el más viejo. Ay, Dios mío. Pero él no tenía mi edad, ni la edad de Joel, porque yo no me voy a quedar así. Joel es el segundo más viejo aquí. Pero él no tenía la edad de nosotros, ni la edad de uno de tus padres. En ese momento histórico, Daniel era un joven. Y como joven fue fuerte. Él propuso en su corazón no contaminarse. A Daniel, lo que el diablo le puso para contaminarlo fue comida, alimentos. Y lo que esa comida representaba, claro está. Porque detrás de esos alimentos había un aspecto religioso. Pero hoy en día, lo que el diablo ofrece para contaminarnos a los jóvenes cristianos no es comida, amistades, música, prácticas ilícitas, desobedecer a los padres, no asistir a los cultos, no traer Biblias a los cultos. Esas son de las formas en cómo el diablo quiere contaminar tu vida. Y aunque no estamos hablando de tecnología, pero la forma en cómo el diablo quiere contaminar tu vida es a través de un troyano. Y en informática, un troyano es un virus que va detrás de algo que aparenta ser inofensivo. Usted baja un video y detrás de ese video viene el virus y se metió a su computadora con todo y el video. Así es el diablo. Porque yo siempre he dicho que Satanás no utiliza un elemento que se vea fácilmente que es nocivo. El diablo siempre lo disfraza. Ojo con eso. Daniel propuso no contaminarse. 1 Samuel 2:18. Bien, Samuel era joven, ahí lo dice, el joven. Estamos mirando ejemplos de jóvenes, él fue fuerte también. Daniel propuso no contaminarse. Samuel, ¿qué hacía como joven? Dice ahí Luis Ismael. ¿Qué él hacía delante de Jehová? Él ministraba. O sea, era un joven que en la época que le tocó vivir servía a Dios. Ese era un joven fuerte. Samuel fue un joven fuerte. Génesis 39, 7 y 8.
Muy bien. José fue joven. En el momento histórico que se está refiriendo en Génesis, era joven. Y también fue fuerte, y literalmente fue fuerte. ¿Cuál es una de las cosas que la palabra de Dios denota de José? Que resistió, ¿verdad?, ante la esposa de Potifar. Fue un joven fuerte. Y en su época que le tocó vivir como joven, fue fuerte. Ustedes ven, hermanos, Dios demanda jóvenes, adolescentes, fuertes, en los momentos históricos que nos toca vivir. Y en este momento que nos toca vivir, donde la venida de Cristo no está lejos, usted debe de ser un joven fuerte. Pero también Juan, para verlo junto ahí, dice que la palabra de Dios permanece en ese joven. Y en la era de la posmodernidad, la palabra de Dios debe permanecer en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes. El joven cristiano cuya palabra de Dios está en él, es un joven que aprende, memoriza y medita en las escrituras bíblicas. Lee y guarda en su corazón la Biblia. Ahí nosotros tenemos, no los vamos a buscar por asuntos de tiempo, pero por lo menos este sí. Salmo 119, que también es muy conocido. Salmo 119, el versículo número 11. Este versículo es fenomenal. ¿Qué dice? En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? ¿Cuál es el resultado de tener la palabra de Dios almacenada en el corazón? Para no pecar contra ti. Bueno, pues el joven cristiano en la era posmoderna debe permanecer en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en su interior. La palabra de Dios, el guardar la palabra de Dios, hermanos, es una muestra hasta de amor a Dios. Y Juan 8:31, si la palabra de Dios permanece en nosotros, testificamos con eso, entonces, que verdaderamente somos creyentes. ¿Usted sabía eso? Y es lógico. Un joven que no lee la Biblia, que no aprende la Biblia, que no se preocupa por aprender las Escrituras, por conocer al Dios de las Escrituras, es un joven que con eso demuestra que no tiene a Dios en su corazón. ¿Entendemos eso, hermanos? La palabra de Dios es clara. Léalo allí en Juan 8:31 para que usted vea que es así. Dice la palabra de Dios en este versículo, Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Ven? El guardar la palabra de Dios dice si usted es discípulo de Dios, sí o no. Y finalmente, el apóstol Juan agrega que el joven cristiano en la era posmoderna debe vencer al maligno. Y las dos cosas anteriores, ser fuerte y que la palabra de Dios permanezca, ayuda para lo tercero, para vencer al maligno. El joven cristiano resiste al diablo, no cae en sus lazos y no es herido por sus dardos de fuego. A eso se refiere cuando dice que vence al maligno. ¿Qué dice Santiago 4:7? Un versículo conocido. Yo voy a querer en esta parte, Benjamín, por favor, búscame Santiago 4:7. Elisaide, búscame Proverbios 1, del 10 al 15. Y por último, Yamiset, por favor, Primera de Pedro 5:8. Vamos a ver Santiago 4:7. Muy bien, entonces, si el joven cristiano en esta era vence al maligno, ¿cómo dice Santiago que se puede hacer eso? Dice primero que hay que hacer ¿qué? Dice que se resiste al diablo y luego se somete a Dios. ¿Cómo es? ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo es la ecuación? ¿Cómo es? Primero, ¿qué es lo primero? Someternos a Dios. Estar voluntariamente bajo la autoridad
y la enseñanza de Dios. Y posteriormente a eso, entonces, ¿qué sucede? Después de que usted se somete, se sujeta a Dios, se resiste. Si usted no se somete a Dios, no resiste. Entonces ahí Él huye de vosotros. ¿Qué dice Proverbios 1, del 10 al 15? Muy bien, esos versículos son interesantes porque ahí hay un llamado a pecar. Ahí hay un llamado a pecar. Y una forma en cómo el joven cristiano puede vencer al maligno es no teniendo, alejándose de las malas amistades. Mire cómo dice: si los pecadores te quisieren engañar, no lo consientas, no lo permitas, no lo aceptes. Y fíjese las cosas que dicen ahí, que no las vamos a volver a leer, pero habla de poner acechanzas, de derramar sangre, de dañar. Vencer al maligno es no teniendo amistades de esa índole. Y Primera de Pedro 5:8. Muy bien. ¿Cómo el joven cristiano puede vencer al maligno? Al principio de ese versículo el apóstol Pedro dice ¿cómo? Sed sobrios y velar. No velar de usted querer comer, sino de estar en expectativa. Eso es velar. Así como está el centinela, un militar, protegiendo la base, ¿verdad? Andando en la base, custodiando la base por si acaso viene un enemigo. Así es como debe estar el joven cristiano, el adolescente cristiano, custodiando su propia vida, su corazón, su mente. Ser sobrio y velar. Esa es la técnica para que en la era de la posmodernidad el joven cristiano pueda vencer al maligno. Así que, hermanos, yo espero que en esta noche, que sería una especie de introducción al tema, ustedes hayan podido aprender y ver en qué época nosotros estamos viviendo. Nosotros no estamos viviendo en una era donde el mundo es nuestro amigo. No, el mundo es nuestro enemigo. Porque Cristo Jesús lo dijo: si a mí me aborrecieron, a ustedes también lo van a aborrecer. Caer en el engaño de Satanás y pensar que este mundo te ama, que este mundo quiere ser bueno contigo, que este mundo quiere ser tu amigo, es un error precisamente, es un engaño de Satanás. Y como jóvenes, nosotros tenemos que aprender a no ser simples. Analice todo lo que está aconteciendo en el mundo. Eso dicta precisamente la destrucción que el mismo mundo está acarreando sobre sí. Porque todas esas cosas que nosotros vemos hoy en día, de la ideología de género y todas esas cosas, van a destruir al propio ser humano. Y es así. Porque mientras Dios tiene un diseño, el mundo tiene otro diseño, pero que no es el bueno. Y como jóvenes, ustedes tienen que estar apercibidos. El joven cristiano, y yo no sé de verdad, pero a los jóvenes no les gusta la lectura, a menos que no sea Wattpad, pero a los jóvenes no les gusta la lectura. El joven no lee, sobre todo el joven dominicano no le gusta la lectura, el adolescente no lee. Lea la Biblia, instrúyase. No deje que este mundo posmoderno te llene la mente de cosas superfluas y de la vanidad de este mundo. Lee la Biblia, lee la Biblia. Conoce a Dios. Involúcrate en conocer a Dios, no en conocer otras cosas. Conoce a Dios. Dios quiere ser conocido, Dios quiere que le conozcamos como sus hijos.
Juan 17:3 lo dice claramente. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, ¿verdad?, a quien has enviado. Dios quiere que le conozcamos. Pero mientras estemos involucrados en la posmodernidad y que nuestra mente sea transformada y adaptada a la sociedad posmoderna de hoy, nunca vamos a conocer a Dios. Y por eso es que muchos jóvenes no tienen tiempo ni siquiera para leer la Biblia, para hacer un devocional. Refiriéndome específicamente en el joven cristiano. No tiene tiempo. No tiene tiempo, jóvenes. Y aunque es un aspecto del último sábado, pero parte de lo que la posmodernidad le ha vendido al joven es el entretenimiento. Y es por eso que hay jóvenes que son capaces de durar tardes y horas con Free Fire, con Fortnite, con PUBG Móvil y no con la palabra de Dios. La posmodernidad te vende el entretenimiento como un Dios. Como un Dios. Y por eso yo les ponía el niño con esos stickers. Porque la publicidad y el entretenimiento te hacen creer que son el verdadero Dios. Y eso es un engaño. Y mientras tu mente se adapte a la corriente de este mundo posmoderno, vas a ser un joven débil, vas a ser un joven que no vas a permanecer en la palabra de Dios, ni la palabra de Dios en ti. Y sobre todo, no vas a ser un joven o una joven o un adolescente o una adolescente que va a vencer al maligno. No permitas que tu vida sea el trampolín que el diablo use para que a la sociedad de jóvenes entren las cosas que hemos visto esta noche. Porque ustedes sabían eso. Suceden las dos cosas. Y me he tomado unos minutos, Joel, pero porque quiero que esto le quede bien claro a ustedes. Suceden las dos cosas. Hay jóvenes cristianos que se dejan manipular por Satanás como instrumento para que cosas de esas entren a la iglesia. Y hay jóvenes que son impíos, pero que asisten a la iglesia, que son un canal para que esas cosas entren a la iglesia. Ojo con eso. Defienda la verdad. No la verdad que la posmodernidad vende, sino la verdad que está en la Biblia, la palabra de Dios. Defienda eso con su vida. En la escuela, en la universidad, en el vecino, en la casa, donde sea. Defendamos eso. Así que, jóvenes, no me voy a extender más. No falte el próximo sábado, ni el último tampoco falte. Voy a pedirle a Joel que por favor pase por aquí y que despida este tiempo en un momento de oración.